Con el avanzar de los años, se acumula la experiencia y, junto a ella, el anhelo de proteger a nuestros nietos con afecto, ternura y benevolencia. Celebramos sus logros, les brindamos ayuda y respaldo en momentos difíciles, procurando acompañarlos. Sin embargo, como nos instruye la sabiduría ancestral, todo en la existencia demanda un equilibrio. El cariño absoluto, sin parámetros definidos, puede inducir a que dejen de apreciarnos. Si otorgamos perdón en exceso, las fronteras permitidas se diluyen y, con ellas, la consideración. Incluso los seres más queridos no deberían hacer todo lo que desean si esto vulnera nuestros sentimientos y dignidad. Desafortunadamente, muchos abuelos constatan que, conforme sus nietos maduran, comienzan a percibirlos como algo que se da por hecho. El pequeño afectuoso de antaño, que disfrutaba con devoción los relatos antes de dormir, de pronto se transforma en alguien gélido, distante y, en ocasiones, incluso molesto. ¿A qué se debe este cambio? ¿En qué momento se diluye ese lazo afectuoso? ¿Y qué podemos hacer para preservar el respeto y la proximidad con nuestros nietos sin renunciar a nuestra propia valía? En este video, examinaremos los errores más frecuentes que pueden conducir a la pérdida de consideración por parte de los nietos. Analizaremos testimonios reales de personas mayores que se enfrentaron a esta problemática y veremos qué actitudes no deben tolerarse si se desea mantener el respeto de los nietos. Tatiana Petrovna siempre fue una abuela afable. Desde el nacimiento de su nieto Dimas, le entregó su afecto, paciencia y cuidado. Auxiliaba a su hija sin escatimar esfuerzos ni tiempo, se encargaba de Dimas cuando era pequeño, salía a pasear con él, le leía historias y lo acompañaba a la escuela. Dimas apreciaba mucho a su abuela, siempre corría contento a su encuentro, la abrazaba, le contaba sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Cuando obtenía una mala calificación, se refugiaba tras ella, sabiendo que su abuela no lo reprendería, sino que lo apoyaría. Cuando se sentía triste, acudía a ella en busca de consuelo. Con el transcurso del tiempo, todo cambió, las relaciones de la adolescencia, nuevos pasatiempos, los aparatos electrónicos. Todo esto paulatinamente relegó a la abuela de ser la persona más allegada para él. Tatiana Petrovna procuraba mantenerse cerca, pero cada vez percibía más que su presencia se convertía en algo secundario para su nieto. Al comienzo, él simplemente dejó de visitarla con la misma frecuencia que antes. Luego, las respuestas a sus llamadas eran breves y carentes de entusiasmo. En una ocasión, cuando Tatiana Petrovna fue a visitar a su hija, Dimas ni siquiera apartó la vista del teléfono, solo pronunció un seco hola. Ella no le prestó demasiada atención en ese instante, creyó que su nieto se encontraba sencillamente exhausto. Sin embargo, la siguiente vez que lo llamó, la contestación fue molesta: «Ay, abuela, estoy ocupado, hablamos luego». Después, esto se repitió una y otra vez. Cuando finalmente se vieron, Dima ya no se parecía en nada al niño afectuoso que ella había acunado. Ahora se expresaba de manera fría y distante. Lo que más le disgustó a Tatiana Petrovna fue el aniversario de su hija. Durante la cena de celebración, por costumbre, intentó pasarle al nieto el plato con sus albóndigas predilectas, pero como respuesta escuchó, fastidiado: «Abuela, no es necesario, yo lo agarro». Todos rieron, pero ella sintió como algo se quebraba por dentro. En ese instante comprendió que se había convertido para su nieto en una persona a la que se podía ignorar. Sonrió como siempre, sin demostrar nada, pero al volver a casa no logró liberarse de la sensación de vacío. Primero se excusó diciendo que tenía otras preocupaciones, pero luego llegó la constatación: no se trataba de la edad, era una costumbre de no respetar porque nadie le enseñó eso. Muchas abuelas y abuelos se enfrentan a esto. Lo soportan, lo justifican, esperan que todo cambie, pero la realidad es que si no se establecen los límites desde el principio, luego será tarde. Por supuesto,
Los niños crecen, cambian, tienen nuevos intereses, pero el respeto no tiene que ver con la edad, sino con la educación, que se forma en la niñez. Si un niño no aprende a respetar a los mayores desde el principio, no lo hará en su vida adulta. Por lo tanto, si alguna vez tu nieto te responde de forma molesta, aunque parezca involuntario, no te quedes callado, hazle saber, con calma, que contigo no es así. Porque si no te defiendes hoy, mañana se comportará de la misma manera no solo contigo, sino también con otras personas cercanas a él, incluso con aquellos que realmente lo quieren y se preocupan por él. Pero no solo la grosería o la indiferencia pueden dañar las relaciones entre generaciones, en ocasiones, los nietos comienzan a utilizar el cariño y el cuidado de la abuela para sus propios fines, sin percatarse de que la convierten en un recurso conveniente para sus manipulaciones. Este es otro problema grave al que se enfrentan las personas mayores y, si no se detecta a tiempo, las consecuencias pueden ser igualmente perjudiciales. Manipulación y el uso de la abuela. María Semenovna, durante toda su vida, fue una abuela amable y afectuosa. Vivía sola, pero nunca se sentía sola porque tenía a su nieta Katia cerca. Katia desde pequeña sabía cómo conseguir lo que quería y pronto entendió que su abuela era la persona más bondadosa en su vida, y aprendió a aprovecharse de eso. Cuando su madre le rechazaba una compra, Katia acudía a la abuela con rostro abatido y le decía: «Por favor, abuela, mamá no comprende lo importante que es esto para mí». María Semenovna no podía resistirse, era su nieta, su alegría, su razón de ser. Al principio eran juguetes, luego ropa de marca, y después dinero para salir con sus amigas. Katia no hacía nada malo, simplemente sabía cómo usar las palabras correctas para obtener lo que deseaba. La abuela sospechaba que su nieta estaba siendo un poco astuta, pero seguía ayudándola, ya que solo se trataban de pequeñas solicitudes, nada grave. Un día, María Semenovna oyó sin querer una charla telefónica de Katia: «No te preocupes, le voy a pedir dinero a la abuela, ella me lo dará si me quejo un poco», dijo la nieta sin mostrar ningún remordimiento. Esas palabras impactaron a la abuela como una puñalada. Descubrió que, a lo largo de todo ese tiempo, no había habido honestidad ni gratitud, solo un interés frío y calculado. Se quedó pensando largo rato si debería decir algo al respecto. Es posible que su nieta no lo hiciera con maldad, quizás solo era falta de madurez, pero ese día María Semenovna pensó que ya era momento de poner un alto. La siguiente vez que le pidió dinero, no se lo dio de inmediato. «Katia, necesitamos hablar. Me pides mucho, pero quiero que entiendas que ayudar no es una obligación, sino una decisión. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante». Con tranquilidad, la abuela comentó. Katia soltó una risa al principio, luego se puso roja y finalmente dejó escapar un suspiro de molestia. La abuela, suavemente, dijo: «Vamos, no te preocupes. Solo te pedí una cosa». Sin embargo, María Semyonovna se mantuvo firme en su postura. «Siempre te he expresado mi cariño, pero el amor no es cuando uno da todo mientras el otro solo recibe». Katia se marchó molesta, y la abuela se quedó pensativa, con un sabor amargo en el corazón. Muchas personas mayores pasan por situaciones similares, pero temen decir no porque no quieren herir a sus nietos. No obstante, si no se pone freno a las manipulaciones a tiempo, éstas se convierten en una costumbre, y las costumbres moldean el carácter. El niño que aprende a manipular desde temprana edad llevará esa actitud consigo en la adultez, buscando personas que le resulten fáciles de controlar para sacarles ventaja. Por eso, no se debe permitir este tipo de comportamiento. Si percibes que tu nieto recurre a la lástima, diciéndote lo que quieres oír pero solo busca su propio beneficio, no te quedes en silencio.
No es necesario discutir ni ofenderse, simplemente, dile de manera tranquila que las relaciones maduras se fundamentan en la sinceridad. El amor no debe ser un juego unilateral, debe ser recíproco. Sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando el nieto no solo manipula, sino que también ignora a la abuela? Cuando las interacciones familiares se vuelven algo prescindible o incluso innecesario, la falta de atención de los nietos hacia la abuela representa un problema serio para los adultos mayores. Y si no se aborda a tiempo, los efectos pueden ser permanentes. La falta de interés de los nietos por la abuela. Galina Ivanovna solía decir que sus nietos eran su mayor alegría, que no había nada de lo que pudiera sentirse más orgullosa. Les preparaba los postres más exquisitos, tejía suéteres abrigados y les hacía pequeños obsequios sin ningún motivo especial. Cuando su nieto más joven, Sasa, era niño, adoraba a su abuela. Se acercaba a ella con cualquier duda, le mostraba sus proyectos escolares con entusiasmo, y le contaba todo lo que le ocurría. Ella sentía que era importante para él, que valoraba su dedicación y cariño, y esos momentos le daban una felicidad inmensa. Con el tiempo, Sasa fue alejándose. Al principio, comenzó a ir con menos frecuencia, luego dejó de responder a las llamadas, hasta que un día Galina Ivanovna se dio cuenta de que no había visto a su nieto en meses. Lo echaba de menos, pero no quería presionarlo. Sin embargo, cuando Sasa se vio en apuros y necesitó dinero con urgencia, recordó a su abuela. La llamó, con un tono afectuoso, preguntando por su bienestar, aunque era claro que solo le interesaba una cosa. Galina Ivanovna, por supuesto, lo ayudó. No podía rechazar a su nieto, aunque sabía que solo la buscaba por conveniencia. Pero días después, decidió poner a prueba si él la llamaría si ella no tomaba la iniciativa. Pasaron 2 semanas sin noticias, luego un mes completo sin recibir ningún mensaje. Entonces, se dio cuenta de que para él ella solo era una opción conveniente, no alguien que realmente le importara. Este descubrimiento le causó dolor, pero fue crucial. Rememoró todas las ocasiones en que su nieto solo la buscaba cuando necesitaba algo. Al principio, lo justificaba por su enfoque en el estudio, el trabajo y la juventud, pero ahora comprendía que no era una cuestión de tiempo, sino más bien de la costumbre de ver su atención como algo que se le debía. Tomó la decisión de cambiar las cosas. Cuando Sasa la contactó nuevamente para pedir dinero, Galina Ivanovna, por primera vez en su vida, respondió con un no. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego el nieto dijo brevemente, «Está bien» y colgó. Después de eso, no volvió a llamarla en varios meses, y esa fue la decisión definitiva para ella. La respuesta que buscaba no era ella, sino su apoyo. Sin duda, fue doloroso, pero al menos ahora conocía la realidad. Muchos adultos mayores se encuentran en situaciones similares, los buscan solo cuando les conviene. Sin embargo, esto no es responsabilidad de una sola generación, es un patrón que se desarrolla dentro del núcleo familiar. Los hijos se acostumbran a recibir atención sin condiciones, pero no aprenden a corresponderla. Lo primero que se debe hacer es no temer poner límites. Si tu nieto solo se acerca cuando necesita algo, intenta decir no una vez y observa si sigue a tu lado. Pero lo más esencial es compartir tus emociones de manera tranquila, sin hacer reproches. Me hace sentir bien cuando simplemente preguntas cómo me encuentro. Me gustaría saber que te importa hablar conmigo no solo cuando me necesitas. Estas palabras sencillas pueden tener más impacto que un sinfín de reproches, porque al final los nietos crecen, pero los lazos que crean con sus seres queridos los acompañarán a lo largo de toda su vida. Si aprenden a respetarte y apreciarte, también sabrán respetar y valorar a los demás. Y eso contribuirá a hacer el mundo un lugar más amable. Pero, ¿qué sucede si el problema no es solo la indiferencia?
si los nietos comienzan a alejarse no solo de los abuelos, sino de toda la familia, cuando dejan de encontrar algo valioso en sus seres queridos, olvidan las tradiciones familiares y desprecian los valores que las sostienen. Este es otro desafío que muchas veces pasa desapercibido, pero que con el tiempo puede llevar a una desconexión total entre generaciones. Lidia Vasilievna fue siempre la protectora de las costumbres familiares. Para ella, la familia era lo más importante, y se esforzaba por mantener a sus seres queridos cerca y unidos. Cada año nuevo, convocaba a todos los allegados a su alrededor de la mesa. Durante la Pascua, preparaba los pasteles tradicionales siguiendo una receta heredada. En los cumpleaños, se encargaba de cocinar los platos preferidos de sus hijos y nietos. Con afecto, conservaba viejos álbumes de fotos, compartía relatos familiares y transmitía la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Cuando su nieto era pequeño, participaba con entusiasmo en todas las celebraciones familiares, disfrutaba escuchando relatos sobre la juventud de su abuela y observaba con curiosidad las fotos. Sin embargo, con el tiempo, todo eso comenzó a cambiar, el nieto comenzó a ir cada vez menos a la casa y, eventualmente, dejó de asistir a las celebraciones. Al principio, decía que era por sus estudios, luego por su trabajo, y finalmente simplemente dejó de responder a las invitaciones. Cuando Lidia Vasilievna lo invitó nuevamente a una reunión familiar, él contestó de manera concisa: «Abuela, no tengo tiempo para esto, ¿quién se preocupa por esas antiguas costumbres?». Esas palabras lastimaron profundamente a Lidia Vasilievna, quien sintió que todo lo que había sido tan significativo para su nieto ya no tenía valor. Podría haber sentido resentimiento, haberse distanciado o dejar de invitarlo. Sin embargo, optó por intentar un enfoque diferente. La próxima vez que el nieto fue a visitarla por alguna razón, ella no le regañó ni se quejó. En cambio, sacó un álbum de fotos antiguo y lo abrió frente a él. «Mira, aquí está tu madre cuando era niña. Y aquí estás tú, con los mismos ojos que tu abuelo». Al principio, el nieto mostró poco interés. «Sí, abuela, lo recuerdo», pero luego su mirada se detuvo en una foto. «¿Y esta, dónde estamos?». «Este es el parque al que me solías llevar». Lidia Vasilievna sonrió. «Sí, ahí solíamos dar de comer a los patos, y te ponías muy contento». El nieto se quedó pensando por un momento y luego, de repente, preguntó: «Abuela, ¿recuerdas cómo hicimos aquel muñeco de nieve en el patio?». Ese pequeño instante se convirtió. A veces, los hijos y los nietos olvidan lo esencial que es mantener los lazos familiares. Tienden a pensar que las conversaciones, los encuentros y las costumbres pueden ser dejados para más tarde. Pero si no les hacemos ver el valor de estas cosas, acabarán desvaneciéndose. ¿Qué se puede hacer? No se trata de presionar ni de culpar, sino de involucrar de manera sutil, recordando momentos especiales, compartiendo relatos, invitando sin exigir nada a cambio. Incluso si los nietos no responden de inmediato, habremos plantado una semilla. Y, con el tiempo, se darán cuenta de que la familia no es solo una formalidad, sino lo que realmente nos define. Lamentablemente, en ocasiones no se trata únicamente de una falta de consideración hacia los valores familiares. A veces, los nietos no solo pasan por alto a sus abuelas, sino que las perciben como una fuente fácil de apoyo económico. Esta dependencia financiera y el aprovechamiento egoísta de las abuelas son problemas que erosionan la confianza y transforman lo que deberían ser relaciones cercanas en simples intercambios fríos. María Sergeyevna dedicó toda su vida a la enseñanza y, al llegar a su retiro, llevó una vida sencilla, aunque siempre hizo lo posible por apoyar a su familia. No solía lamentarse y tenía claro que su responsabilidad era velar por el bienestar de los suyos. Desde su niñez, su nieto siempre supo que su abuela era cariñosa y estaría dispuesta a apoyarlo.
Cuando era pequeño, ella le compraba juguetes, después le adquiría ropa de marca y más adelante le proporcionaba dinero para sus necesidades. Al principio, sus peticiones eran poco frecuentes y sencillas, pero con el tiempo, Andrés comenzó a solicitarle ayuda con mayor regularidad. «Abuela, ¿me puedes prestar algo? Me retrasaron el salario», le pedía, y ella, sin dudar, le daba parte de sus ahorros. Un tiempo después, él volvía a solicitar: «No tengo para los libros, necesito dinero para arreglar el coche». Ella pensaba que estaba ayudando, que su apoyo era beneficioso para él. Un día, María Sergeyevna se percató de que algo no estaba bien. Normalmente, Andrés solo la llamaba cuando requería algo de ella. Cuando intentaba simplemente charlar, él podía olvidarse de ella durante semanas. Decidió entonces ver qué sucedía si no era ella quien ofrecía su ayuda primero. Andrés permaneció mucho tiempo sin llamarla, pero luego volvió a hacerlo. «Abuela, ¿puedes ayudarme? Necesito dinero con urgencia». Esta vez, reunió fuerzas y, por primera vez, le contestó: «No». En el teléfono reinó el silencio. «¿Por qué?», preguntó su nieto, molesto. «Porque quiero que me busques por algo más que por dinero», le respondió con calma. Andrés dejó escapar un suspiro de desaprobación. «Está bien, me las arreglo solo», dijo. Tras eso, no la contactó durante varias semanas. María Sergeyevna comprendió que, durante todo ese tiempo, su atención había sido vista como una carga, y para su nieto, ella ya no era una persona querida, sino simplemente una fuente práctica de dinero. Esta es una situación común para muchos adultos mayores, pero muchos temen rechazar la ayuda por miedo a distanciar a sus nietos. Sin embargo, la verdad es que el cuidado debe ser consciente y recíproco. Si alguien solo recuerda a la abuela cuando necesita algo, eso no es cuidar, es aprovecharse. Para preservar el respeto, es fundamental establecer límites a tiempo y dejar claro que el apoyo no es una obligación, sino un gesto de generosidad. Sin embargo, la dependencia económica es solo una manera de disminuir el valor de alguien. En ocasiones, los nietos no solo se aprovechan de las abuelas, sino que ni siquiera aprecian el esfuerzo que les dedican. La ingratitud y el desdén por los sacrificios realizados son otro sufrimiento que enfrentan las personas mayores, y si no se percibe a tiempo, la relación puede llegar a romperse por completo. Vera Nikolaevna solía decir que la verdadera felicidad se encontraba en ser recordado. No pedía mucho, solo deseaba escuchar palabras amables de su nieto y recibir llamadas no solo en ocasiones especiales, sino también para saber cómo se encontraba. Desde que él era pequeño, se encargaba de cuidarlo, preparaba pasteles, tejía calcetines de lana y le enviaba dulces. Para ella, esas eran maneras de mostrar su cariño. Cuando él era niño, ella se sentía feliz de poder cuidar de él, pero con el paso del tiempo, su relación fue cambiando. Las llamadas comenzaron a ser menos frecuentes, los encuentros se volvieron más formales y, al final, desaparecieron por completo. Nikolaevna solía enviar mensajes, preguntando cómo se encontraba. Él solía responder de manera breve, diciendo: «Todo bien, abuela», y en algunas ocasiones ni siquiera se tomaba la molestia de contestar. Sin embargo, lo más doloroso fue cuando decidió darle un regalo, sabiendo que su cumpleaños se acercaba. Optó por una hermosa bufanda de lana que había tejido ella misma. Al dársela, el nieto ni siquiera la deshizo y comentó: «Ay, abuela, no hacía falta, yo no te pedí esto». Esa frase le dolió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no era útil. Ni siquiera miró lo que ella había hecho con tanto esmero. Ella sonrió,
pero por dentro algo se quebró. Esa noche, se quedó pensando durante un largo rato. Aunque podría haberse quedado dormida, las palabras seguían resonando en su mente: no te pedí esto. Parecía que el cuidado se daba por sentado. Decidió no seguir imponiéndose más. Dejó de ser la primera en escribir, llamar o ofrecer su ayuda. Pasaron varias semanas, pero el nieto nunca mostró iniciativa. Fue entonces cuando Vera Nikolaevna comprendió que, aunque durante todos esos años le brindó cariño, no le enseñó a ser agradecido. No esperaba obsequios, solo necesitaba una cosa: atención básica y una palabra amable. Pero el agradecimiento no se limita a una simple cortesía, sino a la capacidad de reconocer el esfuerzo de los demás. Si esto no se aprende desde una edad temprana, una persona tenderá a tratar a los demás de la misma manera cuando llegue a la adultez. Entonces, Vera Nikolaevna se planteó: ¿quién le enseñó a su nieto a comportarse así con los demás? ¿Por qué no comprende que el cuidado requiere una respuesta afectuosa? La influencia de la educación de los padres en la relación de los nietos con los abuelos es otro aspecto relevante que rara vez se considera. Si desde pequeños se les inculca el respeto por las personas mayores, los niños adoptarán esto como una conducta habitual. No obstante, cuando los padres permiten que los hijos traten a los abuelos con falta de respeto, esto acaba convirtiéndose en algo habitual. El niño no llega a comprender lo que significa tener una actitud negativa hasta que, en el futuro, enfrenta las repercusiones de sus acciones. En el relato de una familia, la madre nunca le transmitió a su hijo la importancia de la abuela. Él solía ignorar sus llamadas y no mostraba interés por su vida. La madre, ocupada con sus propias preocupaciones, no le daba importancia a este comportamiento, creyendo que el niño lo entendería cuando fuera mayor. Con el paso del tiempo, la relación entre el nieto y la abuela se fue distanciando cada vez más. Dejó de ir a verla y las comunicaciones se volvieron esporádicas. Ella, que lo crió con tanto cariño, no recibió de él el respeto y la consideración que había esperado. Fue solo cuando el nieto alcanzó la adultez que se dio cuenta de que su vínculo con la abuela no se asemejaba al de sus amigos con sus propios abuelos. Pero ya era demasiado tarde, había aprendido a ignorar sus sentimientos y a no reconocer el esfuerzo que ella había puesto en su crianza. Esta actitud hacia la abuela surgió porque su madre nunca le enseñó la importancia de esa relación, no dio el ejemplo de cómo tratar a los familiares. El hijo aprendió a no apreciar a la abuela porque, para sus padres, ella no tenía importancia. Esta es la verdadera dificultad. Si los padres no enseñan a sus hijos a respetar a los mayores, esto puede generar indiferencia más adelante. El respeto se hereda de generación en generación. Los padres son el modelo desde el cual los niños aprenden a tratar a los abuelos. Si los padres piensan que la relación con los mayores no es relevante, transmiten esa idea a sus hijos, quienes, al crecer, terminan convencidos de que cuidar y atender a los ancianos no tiene valor. La enseñanza es evidente: el respeto debe inculcarse desde el hogar. Los padres deben demostrar, a través de sus acciones, lo esencial que es apreciar a los seres queridos, tratarlos con respeto y brindarles atención. Solo así, los niños aprenderán a honrar a la generación anterior, mirando hacia el futuro. Es crucial tener presente que somos los padres quienes tenemos el poder de moldear la relación que nuestros hijos mantendrán con sus abuelos. Esa es nuestra elección y nuestra obligación. En resumen, es esencial comprender que el lazo con los abuelos no es solo un vínculo familiar que debe cumplirse, sino también un valor que necesita ser cultivado con dedicación, respeto y cariño. El respeto por los mayores se transmite de una generación a otra, y nosotros, como adultos, debemos ser los encargados de dar el ejemplo a nuestros hijos. No debemos pasar por alto este aspecto en nuestra vida cotidiana, ya que el respaldo y cariño de las personas mayores son fundamentales para la armonía en el hogar y nuestra dicha compartida.
Si este video te resultó interesante y quieres ver más conversaciones como esta, recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría conocer tus opiniones y vivencias en los comentarios. Queremos saber cómo cultivas tus relaciones con quienes más quieres. Los comentarios de apoyo nos inspiran a producir más videos fascinantes y a tratar temas relevantes para ti. Acompáñanos, porque solo unidos podemos contribuir a que nuestro mundo sea un lugar más amable.